Hola, soy Daniel Blanco, director de fotografía de cine y Sony Alpha Partner, y en este video te voy a mostrar los nuevos códecs y variables de la nueva Sony Alpha A7S3. Vamos a verla. Al final de este video compararemos una cámara Sony Alpha A7S3 con una Sony FX9 y una Red Helium 8K. Recuerda que te voy a dejar, como en todos los videos, todos los clips originales de cámara para que los descargues y los puedas manipular en tu programa de postproducción favorito. Te voy a dejar dos proyectos, uno de DaVinci Resolve Studio y uno de Adobe Premiere, para que puedas ver cómo están acomodados los clips y entiendas la diferencia de cada uno. Este es un video largo pero con mucho aprendizaje, así que ponte cómodo. Este ejercicio lo hicimos en una mesa con diversos productos, con distintos niveles de textura y distintos niveles de hue, value y saturación, e incluso un pequeño Godzilla que mueve las manos para que sientas el movimiento en el plano. Todo esto lo iluminamos con una luz Aperture 300D Mark II y un modificador de luz para llegar a 4500 grados Kelvin. Los temas relacionados con la iluminación, la exposición y las temperaturas de color los veremos en otro video. Si eres nuevo por aquí, no olvides pasar a suscribirte, dar like y activar notificaciones. Te recuerdo que este es un canal nuevo y te pido ayuda para compartirlo. En este canal encontrarás clips originales de cámara y mucho material de apoyo descargable para que puedas aprender un poco más de cinefotografía. En este video vamos a hablar de códecs, y para entenderlos tenemos que entender primero conceptos previos. Empezando por el formato o el contenedor. Este es el encargado de contener el códec específico, y hay muchos. Deberás conocer el .mov, el MXF o el MP4. Cada uno de ellos puede contener distintos tipos de códecs. El códec es el lenguaje específico en el que se escribe el video, y para esto hay muchos, dependiendo del tipo de uso que se le vaya a dar. Hay unos especializados para la reproducción y unos especializados para el trabajo en postproducción. Imaginemos que tenemos que enviar un mensaje a algún lugar. Entonces, el mensaje específico es el video que estamos grabando. El códec sería el idioma en el que escribimos ese mensaje, y el contenedor sería la caja, el sobre o el paquete en el que lo enviamos. Otro tema que tenemos que entender es la diferencia entre bits y bytes. Cuando hablamos de bitrate, hablamos de un flujo de información constante. Cuando hablamos de bytes, hablamos del almacenamiento. Para entenderlo de una forma más sencilla, podremos pensar que los bytes son la unidad de medida de almacenamiento y los bits son la unidad de medida de transferencia. Es un poco más complejo que esto, pero eso nos puede ayudar a entender la diferencia. Si queremos entender la relación entre bits y bytes, podríamos hacer una división entre 8. Por decirlo de una forma, 800 megabits por segundo es igual a 100 megabytes por segundo. Esto es importante cuando hablamos de bitrates. Por lo general, a mayor bitrate, a mayor flujo de información, nuestro video tendrá mayor calidad. Normalmente los megabytes se escriben con una B mayúscula y los megabits se escriben con una B minúscula. Es por eso que los que te venden en internet te hablan de megas, no te dicen si son bytes o si son bits. En realidad te están vendiendo megabits por segundo de subida y de bajada y no megabytes. La gente piensa que son megabytes, pero no es así. Pero bueno, vamos a hablar de la A7S3. De lo más importante de esta cámara es la nueva integración de códecs y las opciones que hay disponibles en la A7S3. Quiero mostrarte uno por uno cuáles son y cómo funcionan. Empezaremos con el XVCS-I 4K, que es All Intra, que es distinto a la compresión Long GOP que usábamos antes, y como puedes ver nos da 240 megabits por segundo a 422 10 bit. A 24p, a 30p nos da 300 y a 60p nos da 600. Por lo que es importante considerar las tarjetas de memoria con la capacidad de escritura y de lectura necesarias. Después hablamos de eso, pero quiero mostrarte un ejercicio que hicimos. Esto lo vamos a trabajar a 24p, 240m, 422 10 bits, y esta primera prueba la haremos en Picture Profile 9, que es donde habita el S-Log3, y vamos a utilizar S-Gamut 3 como espacio de color, S-Log3 como curva de gama. Más adelante utilizaremos otros. Te recuerdo que estos videos estarán descargables para que puedas ver los materiales originales, ya que la compresión de YouTube podría no dejarnos ver lo que te quiero mostrar, y para que experimentes por ti mismo en tu sistema de postproducción o de color. Estos clips, como puedes ver, al inicio tienen un slate donde te dejaré toda la información de cada clip: el diafragma, el tipo de cámara, mi cuenta de Instagram, mi nombre, el nombre de la escuela, la fecha, la hora, el frame rate, la velocidad de obturación, el ISO, la temperatura de color, la óptica, la distancia focal, qué tipo de luz usamos, que te inscribas a mi canal de YouTube, la gama, el espacio de color
y el chroma subsampling, la profundidad de bits, el codec y el bitrate. Esto además viene sobre este video que también te voy a dejar descargable, además de un proyecto de DaVinci y de Premiere para que puedas descargarlo y ya venga todo bien estructurado y puedas entender cómo hicimos la dinámica de los clips. Como pudiste ver, este clip es el XAVC SI 4K, que es uno de los nuevos códecs en esta cámara. Este es el Old Intra, que comprime toda la información de cada cuadro dentro de sí mismo, a diferencia de las compresiones GOP o Long GOP que utilizamos en otros códecs de esta misma cámara y de cámaras anteriores. Esta forma de compresión lo hace similar a lo que es un ProRes, que es uno de los códecs más populares en la postproducción. Y bueno, todo esto te lo explicaré en otro video donde hablaré específicamente de códecs, cómo se construyen, cómo se leen y cómo funcionan. Este siguiente códec es el XAVC S4K, que lo recordarás en cámaras anteriores de Sony como la A7 III o alguna otra cámara de la línea Alpha. Este es un códec con una compresión Long GOP o Group of Pictures, es decir que comprime la información de la imagen compartida entre cuadros. Esto hace un poco más complicada la edición en algunos sistemas, ya que mientras más comprimida esté la imagen, más recurso necesita para, digamos, leerlo y descomprimirlo en tiempo real, por el tipo de compresión que es. Aquí, como ven, podemos llegar hasta 120 cuadros por segundo, pero en este caso trabajaremos en 24 para hacer nuestras comparaciones incluso con otras cámaras. Si te fijas en esta parte, utilizando este códec XAVC S4K a 10 bits 422, 100 megabits por segundo, nos da 2 horas 33 minutos en una de estas tarjetas CF Express tipo A de 160 GB. Comparándolo con el códec pasado, el XAVC SI, el All Intra, nos da 1 hora 12 aproximadamente. Aquí en la parte superior podrás ver en cada configuración que yo ponga el tiempo restante que nos deja la tarjeta para que midas aproximadamente lo que consume cada códec. Ahora te quiero mostrar el XAVC HS 4K, que es el nuevo códec integrado en la A7S III, que nos da distintas opciones de bitrate, y este trabaja en H265, por lo que necesitarás revisar, tener la compatibilidad de los códecs con las actualizaciones de los programas que vais a utilizar. Pero bueno, este no es problema, yo lo he probado en distintos programas como DaVinci o Premiere y todo bien. Este comprime de una forma más eficiente que el H264, ahorrando espacio y bitrate. Esto es algo muy bueno si lo que quieres es ahorrar espacio, hacer entrevistas, hacer tomas muy largas en esquemas documentales. La verdad es que es una compresión Long GOP a un nivel bastante bueno. Yo te invito a que descargues los materiales de la página de Indie y revises a detalle, acercándote y haciendo algunas correcciones de color, cuáles son las diferencias y si logras notar alguna diferencia que pueda implicar algo en tu proyecto. Esto principalmente se nota en escenas con movimiento. En escenas fijas como estas, la compresión Long GOP no va a notarse mucho. Próximamente subiré videos probando esto en escenas con mayor complicación de información y movimiento. Ahora voy a empezar a dejarte en este video todos los códecs y variables posibles entre bitrate, chroma subsampling y profundidad de bits, para que puedas revisarlos por ti mismo. Todo lo haré a 24 cuadros, aunque la cámara nos da muchas más opciones. Ahora te muestro el mismo códec, el HS4K, es el H265 que te comentaba, pero con la variable de 420 y a 10 bits. Si tienes dudas sobre el chroma subsampling, estoy preparando un video junto con Sony, ya que hemos visto que este es un tema bastante solicitado en redes, en internet, la búsqueda de información al respecto, y hay poco contenido concreto. Entonces esperen pronto un video donde les podremos explicar más a detalle este tema.
Ahora te muestro el mismo codec a 422 10 bits, pero con un bitrate más pequeño, 50 megabits por segundo. Como te decía, tienes que tener un software con los codecs instalados y las actualizaciones correspondientes para poder trabajar con este codec. Seguramente les habrá pasado alguna vez que comprando una cámara nueva o algún dispositivo de grabación de video, inmediatamente no son compatibles con los software de edición, pero solo es cuestión de actualizarlo. A mí me pasaba mucho con un dron pequeño que me compré alguna vez, con H265 específicamente. Pero bueno, ese tema cada vez es menos recurrente. En realidad es difícil notar a ojo, a simple vista, las diferencias que existen con estos códecs. La verdad es que todos son tan buenos que las diferencias se tienen que someter a un análisis más profundo. Esto habría que hacerlo revisando clips con movimiento, acercándonos, llevando al límite la corrección de color. Pero bueno, para fines de trabajo hay algunos proyectos más sencillos, más pequeños, que pueden trabajarse con mayores compresiones. Depende del tipo de proyecto que estés haciendo, tú sabrás medirlo. Cuando quieres ahorrar espacio, cuando van a ser tomas muy largas, planos secuencias. Por ejemplo, este codec nos da ahora 4 horas 6 minutos. Y por ejemplo también todo el flujo de trabajo se reduce. Como decimos aquí en México, pues depende el sapo la pedrada, ¿no? Ustedes sabrán definir a conciencia, comparando materiales, llevándolos a los límites en postproducción, saber cuál conviene para cada tipo de proyecto. En general, yo les recomiendo utilizar la menor compresión posible y el codec All Intra cuando trabajen en proyectos más grandes, más robustos, donde tengan la capacidad de postproducción suficiente. Por ejemplo, si van a hacer un chroma key, si van a hacer green screen, blue screen, o quieren llevarlo a unos procesos de postproducción de cine, o incluso proyecciones en salas de cine o cosas más grandes, puedes trabajar siempre con el mejor codec posible. En este caso yo les recomiendo el All Intra, aunque estos todos son muy buenos. Ya dependerá el sapo la pedrada, ¿no? Aquí, como pudiste ver, estamos grabando con el mismo codec, pero en 420 10 bits. Esto, si le diste en la parte superior, nos daba casi 6 horas de grabación. Esto, como te decía, te puede salvar en una situación documental o cuando se te está acabando la tarjeta y es mejor llevarte algo a no llevarte nada. Pues bueno, tienes opciones de distintas calidades y formatos para grabar. Esto a mí me ha salvado de muchas, la verdad. Aquí podemos ver el mismo codec XVCS 4K 24p 100 megabits por segundo 420 a 8 bits, parecido a lo que hacíamos con la A7 III. Y bueno, lo importante es el ejercicio que hagas tú de compararlos en postproducción. Te recuerdo que estos clips están descargables para que los revises, ya que seguramente la compresión de YouTube está unificando lo que estás viendo. Prefiero que lo veas de los clips originales. Entonces quédate conmigo, te explico cuál es cada clip y qué puedes ver en cada uno. Aquí tenemos otra variante que son 60 megabits por segundo, 420 8 bits. Se ve bastante parecido, pero al final del video vamos a acercarnos a ver qué es lo que sucede y comparar side by side cada uno de los códecs. Es importante que sepas que la cámara cuenta con las versiones de los códecs en Full HD 1080 x 1920, ya que es una resolución bastante usada hoy en día. Aunque el 4K es el que manda, el Full HD es una resolución que se utiliza muchísimo, sobre todo en proyectos de televisión o de internet, que son mucho más comunes y hay mucho más producción que el cine y que la televisión de alta resolución. Yo les pongo un ejemplo claro. Durante la pandemia estoy grabando proyectos vía remota. Estoy haciendo un programa de televisión que después les comentaré cuál es, vía remota en 4 países,
y esto requiere de controlar una cámara Sony Alpha vía remota con un sistema que está disponible para todos gratuitamente. Después les platico cuál es. Haré un video específico de esto cuando me dejen mostrar el making of. Pero para este proyecto necesitamos velocidad, transferir los archivos rápido, que me lleguen el mismo día para hacer una corrección de color, por lo que preferí no trabajar en 4K, sino trabajar en Full HD para poder tener un flujo de trabajo de postproducción mucho más eficiente. También trabajé en codecs eficientes. Espero pronto poderles traer el video completo del making of de esto. Aquí estamos viendo un XAVC HD, que es una resolución Full HD. Este es el que utilicé específicamente a 50 megabits por segundo. Esto fue más que suficiente para mí en mi proyecto, y la verdad es que el proceso de postproducción nos entrega un material bastante bonito. Pronto mostraré un avance de esto. Y bueno, todo esto que estamos viendo son los códecs que les platicaba, todos en una curva de gama y en un espacio de color específico. Estamos trabajando en S-Log 3 y en S-Gamut 3. No quisiera dejar atrás ninguna de las variantes de los códecs. Ahora estamos viendo el XAVC HD. Aquí pueden ver que estamos a 50 megabits por segundo, 408 bits. Y esto pues nos ahorra mucho más espacio también. Que bueno, como vimos, si de ahorrar espacio se trata, podemos trabajar en HS. Buenísimo, ahora voy a cambiar la música y quiero pasar a otro perfil de imagen. Como ven, en este sistema de menús podemos navegar hacia Picture Profile y escoger el 10, que es donde está HLG 3 y BT 2020. Este es un espacio de color 2020 y Hybrid Log Gamma 3 de Sony, que es una curva de gama híbrida para HDR. Esto nos deja ver materiales ya con un nivel de contraste y saturación ideal para verlo en un monitor o pantalla compatible. Ahora, esto es compatible con los mismos códecs que estamos trabajando, pero cambia la forma en la que se captura el color y cómo se perciben y se leen los colores y el rango dinámico de la cámara. Si bien sabemos, esta cámara tiene 15 stops de rango dinámico trabajando en S-Log 3 y S-Gamut 3. Cuando trabajamos con HDR, lo que nos arroja la imagen es una fotografía con mucho más contraste y saturación. Está en un espacio de color 2020 más amplio y nos deja digamos, reproducir directamente en dispositivos compatibles. Esto funciona sobre todo en proyectos donde tú sabes que no tienes mucho tiempo de postproducción y quieres salir directamente, como transmisiones en vivo o proyectos donde la corrección de color puede no existir. Incluso hay proyectos en publicidad donde por tiempos no se llega a un trabajo muy amplio de postproducción, por lo que a veces salimos con una curva de gama HDR, HLG3 en este caso, y podemos hacer algunos tweaks en postproducción, algunos ajustes ligeros e irnos directo. Yo, que soy muy instagramero, pues suelo hacer muchos contenidos, stories o videos que me paso directamente a mi teléfono y las subo, les hago algún ajuste en el mismo teléfono, pero la verdad es que sale con muy buen look. Aquí te dejo un link a otro video que hicimos sobre espacios de color y curvas de gama para entenderlo un poco más. A continuación vamos a ver todos los códecs trabajando en Picture Profile 10. Y como te decía, esto es conveniente en proyectos donde posiblemente no hay tiempo de postproducción, pero hay algunos casos en los que en el mismo set, aunque estés trabajando en S-Log, algún cliente o alguien quiere ver material
y prefieres mostrárselo con un poco más de saturación o color en vez de poner un Gamma Display Assist, puedes grabar un clip en HLG y mostrarlo. Esto ayuda mucho para tranquilizar a los clientes en la publicidad o a los directores, sobre todo los directores nuevos que no conocen a profundidad la tecnología de las cámaras y los espacios de color. Es importante saber que hay técnicas de exposición para cada una de las gamas y curvas de gama, y se trabaja distinto en algunos espacios de color dependiendo de lo que estés buscando. Aquí al final del video te voy a mostrar cómo mejoramos un poco la técnica de exposición del slug. Por ejemplo, hoy en día que hay tanta transmisión en vivo y tantos proyectos que son muy rápidos, posiblemente te conviene más trabajar en HLG o Picture Profile 10. Por ejemplo, yo hice hace poco con mi equipo de trabajo y con mi novia para una empresa y para una plataforma que se llama Filming Latino, una transmisión de un cortometraje en vivo. Déjenme ver si puedo poner los links en la descripción para que lo vean. Y bueno, esto fue transmitido en vivo y preferimos trabajarlo en HLG, ya que si lo trabajábamos en slug, pues la gente en su casa lo iba a ver con baja saturación y bajo contraste. Y yo prefería el HLG antes que meter un LUT en algún monitor, también por el tiempo. Fue algo muy fugaz y que quisimos sacar desde cámara. Y bueno, como estos hay 1000 ejemplos hoy en día, seguramente les tocará transmitir en vivo o hacer proyectos muy rápidos para plataformas de internet, para lo que van a necesitar una gama o curva de gama HLG. También suele usarse mucho en escenas muy oscuras donde la gente prefiere no utilizar slug para evitar ruido en la oscuridad. Esto debido a la técnica de exposición que se use. Siempre existe una solución para esto y se los mostraré en otro video, pero es un escape justo, el HLG para la oscuridad. Ahora una de mis cámaras favoritas, la Sony FX9. Esta es una cámara bastante robusta, es una cámara que está hecha sobre todo para proyectos documentales, televisión e incluso cine. Yo mismo filmé una película en enero, grabé una película en enero con esta cámara sin miedo a nada, utilizando este mismo códec. Vamos a empezar con el XAVC-I, que es también un códec All Intra de Sony en S-Gamut 3 y en S-Log 3. Esto para unificarlo con la cámara A7S3. Aquí te dejo los settings que utilicé en cámara. En esta cámara te darás cuenta que la A7S3 se parece mucho a los materiales que salen de la FX9. Esto te puede ayudar si estás haciendo documentales o proyectos más grandes, incluso con una Sony Venice, para utilizar cámaras de apoyo, ya sea FX9 o A7S3. Por ejemplo, haciendo documentales, haciendo tomas subacuáticas. Tener un housing case, una cámara muy grande, puede ser muy caro y mucho más robusto y difícil de operar bajo el agua, pero teniendo una cámara compacta que te dé un material casi de la misma calidad visual, puede agilizar tu proyecto. Teniendo un ecosistema completo de cámaras Sony, desde las más pequeñas hasta las más grandes, todas compartiendo la misma montura, te va a permitir ser mucho más eficiente. Yo prefiero este sistema, ya que puedo unificar todas las curvas de gama y espacios de color para llegar a la postproducción y trabajar de una manera más fácil. También te estoy dejando aquí los distintos códecs que hace la FX9 para que puedas revisarlos y compararlos con la A7S3. E incluso vamos a hacer el experimento con la A7 III, una cámara que en mi caso uso bastante. Ahora la voy a sustituir por una A7S3
Pero bueno, si tú eres usuario Sony, te dejo este ejemplo para que puedas revisar y aclarar la diferencia entre la A7 III y la A7S III. Mucha gente me ha escrito preguntándome por el cambio de esta cámara A7 III a la A7S III. Entonces les dejo estos clips para que los puedan revisar en casa. Esto te lo dejo tanto en S-Log3 y S-Gamut 3 como en HLG3 y BT2020, o sea, Picture Profile 9 y Picture Profile 10. Y bueno, ahora una de las preguntas de siempre: ¿qué es lo que hace distinta a una cámara de otra? Una marca con otra. Pues bueno, ahora vamos a trabajar con una Red Helium 8K que tenemos aquí en Indy, con la que trabajan los alumnos algunos proyectos. Y bueno, lo primero es las funciones y herramientas. El entorno completo puede cambiar, pero al final yo siempre he pensado que la cámara es lo de menos. Hay algunas herramientas que te van a llevar más lejos, pero bueno, siempre pensar que el mejor equipo es el que tienes disponible. En este caso, cuando yo uso Red, una de las herramientas que más me gustan es el Geoscope, que es algo similar a lo que deben conocer como False Color, que digamos que nos pone de un color cada uno de los pasos del rango dinámico de la cámara. Aquí estamos exponiendo de una forma equivalente a las otras cámaras. Como te habrás dado cuenta, cada espacio de color y curva de gama trabaja con un ISO distinto. En otro video te mostraré los ISOs base de la cámara o los Exposure Index con los que trabajan distintas cámaras y curvas de gama, pero en este caso vamos a trabajar con Red. Te voy a dejar el clip con una exposición equivalente. Aquí utilizamos un lente Compact Prime y te lo voy a dejar en ProRes 422 HQ y te lo voy a dejar en Red RAW, en .R3D, para que puedas modificarlo y revisarlo. La idea es comparar la FX9, la A7 III, la A7S III y la Red Helium para ver cuál es la diferencia en el resultado final de nuestro proyecto, ya que obviamente hay diferencias en las herramientas y en el camino, pues lo más importante siempre es el resultado final. Entonces te voy a dejar todos los clips, te voy a mostrar cómo fue el setup de todo, para que trates de buscar respuestas a algunas preguntas que debes tener en el camino de la cinefotografía. También te voy a dejar unos clips de prueba a 60 cuadros con 600 megabits por segundo y te voy a dejar también la misma versión pero a 30 cuadros por segundo, dándote 300 megabits por segundo, y 24 cuadros 240 megabits por segundo. Antes de concluir, quiero mostrarte una técnica de exposición para S-Log. Esto puede cambiar, pero lo vamos a hacer a 24 cuadros en XAVC SI 4K para que puedas tener un material a 10 bits. Pero bueno, lo vamos a hacer con el ISO más bajo que nos permite la cámara, que es 160. Si te fijas, está enmarcado por unas rayas el ISO 160, porque el ISO base de esta cámara es 640 en S-Log3, pero si tú modificas más abajo o más arriba, estás forzándolo. En otro video te lo mostraré, pero cuando veas esas rayas quiere decir que estás fuera del rango normal, que aún puede trabajar, pero es un rango extendido. Aquí trabajamos con ISO 160, el cual es bastante limpio. Si tú te acuerdas de el S-Log3 en la A7S2, pues se comentaba que era muy sucio en las sombras. Ahora este lo puedes ver bastante limpio. Si te fijas, aquí me voy a ir hasta 800, es decir, estoy buscando más luz. El ISO 160 era el que nos daba el exposímetro. Aquí estamos sobreexponiendo hasta el límite de nuestro histograma. Esto tiene que ver con el highlight de la cebolla.
Si te das cuenta, eso fue lo más luminoso, lo que nos delimitó al tope del histograma, a no tocar la pared derecha del histograma. Si te fijas aquí, el desempeño del color es mayor, el ruido desaparece por completo, no existe, y se parece mucho a lo que hicimos con la FX9. A esto se le llama Expose to the Right, o exponer a la derecha. Y bueno, como conclusión quisiera mostrarte aquí las 4 cámaras. Como ves, llegamos a resultados muy parecidos. Al final, lo más importante de una cámara es que tenga la mayor cantidad de herramientas y sea versátil para que tu llamado y tu producción sea más eficiente, que tu resultado final sea el mejor. Lo más importante siempre va a ser el resultado final, lo que ve el espectador. Y para eso podemos utilizar cualquier cámara, no importa la marca, no importa la época. El chiste es conocer cómo se construye la imagen, cómo es la conversión desde la luz hasta el resultado final. Eso es lo importante, conocer el camino para poder manipularlo. Y bueno, lo más importante es que tú veas estos materiales, te acerques, los pruebes, sientas la diferencia en postproducción, sientas la diferencia entre 8 bits, 10 bits, 422, 420, que lo entiendas con una experiencia práctica, porque en YouTube no será difícil que lo veas por ti mismo. Entonces estaremos viendo esto. Te dejo con la única lección que es más importante para mí, es que la cámara es lo de menos. Así como no hay una guitarra que toque buenas canciones por sí sola, tampoco hay una cámara que trabaje por sí sola. Todo depende del músico, del fotógrafo. Entonces hay que trabajar en uno mismo, eso es lo más importante, en lo que uno sabe. Si te interesan más estos temas, te dejo en la descripción del video el link al nuevo workshop que estamos por empezar. En este workshop veremos desde la planeación de la imagen hasta la salida final en cine, pasando por todos los procesos intermedios. Te espero ahí. Espero que este video te haya resultado interesante y que los clips originales de cámara que te dejamos para descargar te sirvan de mucho. Lo más importante es que los veas por ti mismo en un programa de postproducción, ya que YouTube genera una compresión. Hoy en día es importante que todos los fotógrafos sean coloristas. Recuerda que mientras más conoces la tecnología, mayor será tu propuesta visual. Quédate conmigo y profundizaremos en esos temas. Si eres nuevo por aquí, no olvides pasar a suscribirte, dar like y activar notificaciones. Te recuerdo que esta es una comunidad nueva y te pido ayuda para compartirla. Nos vemos en un siguiente video y no olvides que la tecnología está al servicio de la creatividad. Gracias.